Gracias por estar con nosotros. Hablamos del Día de Muertos, Día de Difuntos, Halloween. En verdad estamos hablando de nuestra relación con la muerte, de este puente maravilloso entre la vida y la muerte, que en realidad para mí es entre la vida y la vida. Creo que comparten los mexicanos, por ejemplo, esta idea. Está con nosotros el embajador de México, Héctor Valesi. Gracias por aceptar estar acá en el programa. Es un honor compartir la mesa con usted. Encantado, Claudia, muy buenos días, aquí estamos. Ok, vamos a compartir también esta mesa con Sean Boda. Usted es norteamericano, usted tiene un apellido de origen alemán que se ha ido transformando, pero usted es norteamericano, tan norteamericano que trabaja en la Embajada de Estados Unidos, tiene una formación en distintas disciplinas. Usted es oficial político, pero está acá no para hablar de política, sino para hablar de un fenómeno cultural importantísimo en Estados Unidos. Gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias a usted y estoy emocionado para compartir un poco sobre nuestra tradición de Halloween. Usted está hace un año en Bolivia, ya se acostumbró a la altura, los bolivianos, ¿estamos bien? ¿Está feliz? Estamos muy bien, nos encanta, estoy aquí con mi familia. De hecho, hablando sobre Halloween, tengo dos hijos pequeños. ¿De qué edad? 2 y 4. 2 y 4, sí. Entonces perfecto para festejar un buen Halloween. Para disfrazarse de Halloween y para pedir dulces. Exactamente, gracias por estar acá. Y a su derecha se encuentra Milton Eizaguirre, mi compatriota, usted de formación antropólogo y trabaja hace muchos años en el MUSEF, así que usted nos va a refrescar lo que tenemos que recordar en días como estos. Gracias por estar acá. Bueno, justo, y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en esta mesa, además conociendo otras culturas, otras formas de ver y ratificar lo que tú has dicho. O sea, en la percepción andina, la vida continúa con la vida en el contexto de la muerte y está bien arraigado en nuestro contexto, ¿no? Desde el periodo Tiwanaku. O sea, hay datos bien interesantes. Nos comentaban, por ejemplo, de uno de los incas, de los últimos incas, Huayna Cápac, cuando muere, la acompañan 1000 personas más que son muertas para que le vayan a servir al más allá, ¿no? Es decir, esta lógica es bastante interesante. Y como usted dice, hay muchos puentes. A veces parece que una tradición como la de Halloween, que en verdad viene de otro continente, de un polo más nórdico, en verdad también establece puentes con lo que podemos hoy festejar los latinoamericanos, desde México hasta Bolivia, pasando por Perú, pasando por Colombia. Hay una relación que tiene muchos ecos, muchas campanas comunes. Yo me olvidé decirle que se traiga una tantahuahua, porque es es nuestra moneda en nuestros días, ¿no? Es un pan. Ustedes, si no ha estado el año pasado, verá unos panes enormes. Vamos a compartir algunas imágenes, unos panes enormes con unas caritas que evocan a nuestros muertos. Ahí está, gracias, esa rapidez de producción. Ahí están las tantahuahuas. Son unos panes que pueden ser pequeños, medianos, enormes, con las caras que evocan a nuestros seres queridos y van acompañados de caballos, de escaleras. Luego le vamos a pedir a Milton que nos explique qué hacemos exactamente. Yo, por mi parte, he hecho mi tarea, me he traído, esta es mía, por eso es la más linda de la mesa, esta Catrina que me traje de México. Traigo el dulce recuerdo, embajador de México, de un país que atraviesa el alma, de un país que he sentido mío, de un México lindo y querido. Qué lindo que es México. Me he traído esta compañera, esta Catrina, que hoy va a compartir el set conmigo, y va a compartir mis próximos años conmigo. También me he traído varias Catrinas y usted ha traído la suya. Esa también. Cuénteme, sí. Usted también ha hecho su tarea. ¿Esta es suya, es de la embajada? Cuénteme. No, es de la embajada. Yo tengo la mía que es de barro. Ya. Y casi es difícil moverla porque es muy frágil, son muy frágiles los huesitos y cómo se van cosiendo las esculturas. Uh-huh. ¿Cuál es el significado de esta Catrina? Bueno, es una calavera. He visto muchísimo en los mercados mexicanos, en las calles, más Catrinas que los chicos, que el varón, ¿verdad? ¿Esto de cuándo viene? ¿Cómo se ha hecho tan popular en México? Bueno, ha sido una fusión, porque de hecho la Catrina como tal se creó a principios del siglo pasado. Es un grabador mexicano que se llama José Guadalupe Posada, que él, en momentos cuando empieza la revolución en 1910, dibuja
a la burguesía nacional muerta y muy bien vestida. O sea, la Catrina siempre va a estar muy bien vestida, muy bien alajada, muy elegante, y siempre va a estar muerta. Pero, digamos, se ha tomado este símbolo de revolucionario. Es la burguesía elegante, sí, femenina, muerta, porque se viene la revolución. Porque se viene la revolución, exactamente. Pero lo hemos tomado como parte del Día de Muertos, porque bueno, como es una difunta, y había otras expresiones de muertos antes, siempre desde la época prehispánica, la calavera, el cráneo ya sin carne siempre fue símbolo para festejar también el Día de Muertos. Nosotros tenemos la calavera de azúcar, es una de las expresiones de nuestro festejo, que se le pone el nombre de los amigos para regalarlas a ella desde tamaño natural hasta pequeñitas así. Y también tenemos pan de muertos, que es un pan que tiene encima, hecho de pan, formas de huesos, de diferentes huesos del esqueleto humano, que es un pan de dulce. ¿Sabe? Y además esas escenas que estamos viendo, llenas de humanidad, ¿no? Tan amorosas, tan llenas de vida. Es impresionante cómo uno representa a la muerte basado en la vida, en el color. Tuve la ocasión, y acá, gracias a su embajada en los últimos años, de mirar un poquito más de cerca las mesas de difuntos, esos altares que se hacen un poco, y usted coincidirá conmigo, Milton, como lo hacemos en Bolivia, con muchas flores, con los símbolos de la muerte, con las fotografías de nuestros muertos, con mucho color, con mucha flor. Pueden estar las cruces, pueden estar los caballos, pueden estar las catrinas, el pan, se le pone bebida a nuestros muertos, la comida, dependiendo del estrato social. Hay quienes ofrecen la comida que le gustaba al muerto, o sencillamente un coctelito, algo de alcohol, agua. Uno le festeja, le da dulce. Creo que es una manera de recibirle para luego despedirnos de ellos hasta el siguiente año. Creo que hay esos puentes, no sé si coincide, Milton, si usted ha podido ver, porque en el MUSEF seguramente que ha tenido ocasión de cruzar visiones boliviano-mexicana, para luego nos vamos a ver qué onda con Halloween. Bueno, con el relato del señor embajador me parecen los datos en algunos casos bastante similares con este tema vinculado con lo de las cabezas, ¿no? Nosotros tenemos esta actividad velada durante años que ha sido oculta, pero por ejemplo hay regiones en Coroma o en Chipaya donde para el 31 de octubre se sacan las calaveras de los muertos. ¿Y cuál es el elemento fundamental? Ya con la llegada de la Iglesia Católica se colocó como el tiempo de llegada de los muertos el primero y el despacho el 2 o el 3 o el 4, pero en nuestro contexto hay un elemento que es fundamental. No estamos asistiendo a un solo día o 2 días vinculados con la muerte, estamos asistiendo a un periodo largo que acaba en el tiempo de carnaval, y a este periodo en algunas regiones le llaman Jayupacha, que es el tiempo de la fertilidad. Hice yo un ejercicio bastante interesante. Muy arraigado en el campo, ¿no? Correcto, porque el campo es lo que relaciona, es importante en el campo porque tiene que llover en este tiempo. Hice un ejercicio con el término Jayu. Si nosotros sacamos la J de esa palabra, porque el aymara es una lengua sufijante y prefijante, tenemos una palabra un poco dura, ¿no?, que viene a ser el miembro masculino. En un documento de 1612 de Ludovico Bertonio, que es un cronista aymara, él decía, le ponía en latín la palabra pudenda vivorum. Entonces, comenzar a revisarlas todas las lenguas y con influencia latina, y ahí hace referencia al miembro masculino y al miembro femenino. Entonces, este periodo que estamos comenzando es un periodo largo vinculado con el tiempo de fertilidad. Voy a irme a un punto específico, que son las ñatitas, las calaveras, que en algún momento, usted si no ha visto, la va a ver el próximo año, Sean. Las ñatitas, las catrinas, tiene que haber algún puente, ¿no? Tiene que haber un puente porque estas ñatitas son los ancestros. Y hay un elemento que me parece fundamental, o sea, cuando nosotros hablamos de muerto en el contexto local andino, y como me hace referencia el señor embajador, se piensa que los seres humanos tenemos más de un alma. En algunos lugares hemos encontrado, por ejemplo, en Luquisani, que las personas tenemos 7 almas, o en Cacachaca 11 almas. Entonces,
Obviamente algunas de las almas al momento de morir se van y otras se Esto quedan. es anticatólico, ¿no? Porque para el... Totalmente. O sea, rompe todas nuestras lógicas. Por eso, si usted tiene algún familiar niño, lo que nosotros cuidamos mucho es que se pierde el alma, ¿no ve? Cuando le da, por ejemplo, el mal de pena y cosas así, entonces sí se va un alma. Entonces, el elemento fundamental que me parece muy bien visto es que en los contextos andinos y mesoamericanos, las personas tenemos más de un alma. Y esa alma es un ancestro nuestro. Y por eso le ofrecemos toda esta relación de mesas rituales, le ponemos cañas, le ponemos los tocoros con agua al medio para que el muerto que está volviendo del más allá, del Ayamarca, como le llaman, el país de los muertos, que está justo en la región de la costa, es donde se oculta el sol, lleguen para esa fecha y nosotros los recibamos. Luego de llegar, tienen que entrar al subsuelo, al espacio que le llamamos en Aymara y en Quechua Lucupacha o el Mancapacha, porque ahí tienen que trabajar, tienen que ayudar a germinar las semillas. Bueno, fíjense cómo hay otros puentes del norte de Europa hacia Estados Unidos. ¿Cómo en Estados Unidos se transforma también esto de Halloween? ¿Cuáles son los significados más fuertes que usted guarda como ciudadano norteamericano? Pues siempre desde niño hemos celebrado Halloween, pero me parece muy interesante sobre todo lo que ustedes han mencionado sobre el Día de los Muertos y también esa celebración que dura unos meses, sobre todo durante la sembranza, ¿no? Porque en el norte, claro, y celebramos Halloween el 31 de octubre, que ya está empezando el invierno, ¿no? Es el tiempo en que las hojas se están cayendo de los árboles. Tiene que ver con el campo nuevamente, tiene que ver con la sabiduría campesina y eso es muy significativo, ¿no? Y sobre todo, bueno, he leído que hay raíces con los celtas y con esas celebraciones en la naturaleza, pero es importante decir que han llegado a ser una celebración más de niños, de disfraces, de hacer trucos y todo eso. ¿Recuerda el origen de esto o se pierde un poco ya en la tradición? Personalmente, bueno, se pierde un poco. Claro que se puede leer la historia como ha llegado a ser la celebración que celebramos hoy, pero personalmente, desde niño, la celebración siempre era bueno, uno de mis celebraciones favoritos porque podíamos ir de casa a casa pidiendo dulces. Claro. Y eso era la celebración, yendo con los padres, con los niños. Pero una gran diferencia que noto es, bueno, en la cultura norteamericana muchas veces hay un temor del muerte, ¿no? Y celebramos y el 31 de octubre es cuando, claro, el día anterior de Todos Santos, pero Todos Santos no es un día festival en los Estados Unidos. Y vienen las fantasmas, espíritus, es como para escapar, pero es una manera de... Pero es lúdico, se juega también. Exacto, es un juego y es una manera de asustar a los demás, de hacer esos tipos de trucos, pero no hay como en la cultura que yo he observado aquí y también en otras culturas, eso afina a la muerte, ¿no? Para celebrar los muertes, que para nosotros muchas veces no queremos pensar en la muerte como... Pero al mismo tiempo es el momento de entrar en contacto, es decir, el salir de tu casa con tus niños, con la familia, tocar la puerta ajena, tocarle al vecino, entrar en contacto, es hacer sociedad, es hacer comunidad también, que es algo que, embajador, no está ajeno a lo que se vive en México, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué es sino la fiesta
sino entrar en contacto, sino compartir con el otro, compartir nuestros muertos, nuestras fiestas. No sé usted, porque usted viaja muchísimo, pero ¿qué hace la doñita en México? ¿Qué hacen en la vecindad? ¿Qué hacen en la vecindad del Chavo? ¿Qué hacen? Bueno, permítame nada más una pequeña diferencia de que el Día de Muertos se celebra desde antes de la llegada de los españoles. En la época prehispánica hay dos grandes diferencias con la cultura occidental. La primera es que al fallecido se le va a considerar no si fue bueno o malo, no por lo que hizo en su vida, sino por cómo muere. O sea, si muere en un accidente, si muere en guerra, si muere de muerte natural. Esa es una gran diferencia. Y la otra es que en la cosmogonía prehispánica no existe cielo e infierno. Es decir, la forma en que vivió la persona no interesa, sino la forma en que va a morir. Y de ahí va a ir a diferentes lugares. Uno se llama el Mictlán, que es un lugar de muertos, y otro es, por ejemplo, Tlalocan, si murió en algo relativo al agua, si murió ahogado. También hay un lugar para los niños, un lugar que se llama Chichihuahualco, que es donde van los niños, y también donde van los guerreros. Pero en general es un lugar de muertos. ¿Dónde van los guerreros? Los guerreros van a un lugar que se llama Omeyocan. Ahí me voy a ir yo. Ahí me voy que está reinado por el rey Huitzilopochtli, que es el rey de la guerra. Entonces, básicamente hay estos 4 lugares que van a definir por la forma en que murió la persona, no cómo fue, sino cómo murió, van a ir a distintos lugares, pero no hay ni castigo ni premio. Qué interesante. Esa es una interesante, porque eso yo no lo he escuchado acá en las culturas andinas, por ejemplo. ¿Con qué tiene que ver? Tampoco hay cielo con esto de la Lacpacha. Estuvo acá Edgar Arandia hace algunas semanas contándonos también esta otra mirada. No hay lo bueno, lo malo, el cielo, el infierno. No. Estamos en un mundo mucho más relativo en términos de nuestras deidades, de nuestros valores, creencias también. ¿Coincide con esto? ¿Cómo se conecta acá con Bueno, Héctor? me admira mucho lo que dice el señor embajador, porque acá hay un elemento que conecta, ¿no? Y cuando hay las ñatitas, lo que tienen que ver es la forma de morir. Si uno muere, por ejemplo, en un accidente o muere violentamente, y aquí viene el elemento, digamos, diferenciador, es que una de esas almas se aferra con más fuerza a la calavera. Y por eso se vuelve esa calavera, o la ñatita, o ñasco, o rigutu, como se llame, y se vuelve mucho más poderosa. Y en este contexto también es importante la presencia de las ñatitas prehispánicas. Estas ñatitas son mucho más poderosas que las otras ñatitas. ¿Y quién le va a decir eso? Le va a decir un especialista ritual que se llama el chamancani. Además de esa periodificación del mancapacha, el caipacha y el alajpacha, hay otra distinción que es más de carácter diacrónico, que se llama el taipipacha, el purumpacha y el auquipacha. El purumpacha es el tiempo de la oscuridad, entonces donde habitan los muertos, y que es un periodo también vinculado con la guerra, y me parece fundamental que se manejen desde esta perspectiva, porque las ñatitas prehispánicas son muy poderosas, y el chamancani, que se ocupa de lo oscuro, que digamos en términos occidentales vendríamos a decir como alguien, un brujo de la oscuridad, algo así, es el que le va a reflejar, le va a decir si esa ñatita le va a ayudar a usted en sus labores, fundamentalmente a los yatiris, en sus labores para trabajar con la gente, ¿no? Entonces, hay elementos que son bastante interesantes vinculados con este tema. Es interesante también cómo se van trenzando, y decíamos en la mesa de la razón cuando planificábamos este programa, decíamos, no vamos a hacerlo de todos los años. Todos Santos versus Halloween, porque ese fue un debate que predominó en este último tiempo de ya vamos a perderemos nuestras tradiciones porque se están entrando los gringos y todo está haciendo Halloween, vamos, y nada, no se pierde nada, se trenza, se transforma, como se ha transformado todo en la cultura. En México, cerca del Zócalo, yo andaba detrás de las Catrinas y había un señor que me dice, pase, entre, mire, aquí están los... Y aplaudía y te empezaban a volar las brujas y los fantasmas. Bueno, en realidad estábamos también jugando a
Halloween, y me imagino que en México se ha pasado por eso y quedamos claros en que no se pierde nada, al final se transforma, y si hay alguien que está al lado de los norteamericanos son ustedes. En efecto, también tenemos de manera muy limitada, y principalmente en las zonas urbanas, los niños que salen a pedir dulces. Las principales expresiones del Día de Muertos en México es la elaboración de un altar para el difunto, la elaboración de calaveras de azúcar, como mencioné, la creación de versos literarios que les llamamos calaveras literarias. ¿Es porque llegan en esas fechas y se van como lo concebimos acá? No, es una broma de la muerte, escribiendo versos a los amigos. Pero la mesa, digo, o sea, la idea de difuntos, estamos claros en que Sí. llegan, les tratamos bien, les ponemos flores, ponemos su foto, les Sí. damos de comer, de beber, y además hay esto. Y que puede haber altares que van desde 2 pisos hasta 7 pisos, con expresiones religiosas, ya sincretismo con los españoles, pero también dedicada a un difunto específico. Por cierto, nosotros el día lunes vamos a dedicar nuestro altar a Juan Gabriel, al músico Juan Claro. Gabriel, que acaba de fallecer, en el Museo Tambo Merecidísimo. Quirquincho. A las 7 de la noche los esperamos a todo el auditorio, porque es una celebración muy bonita que hacemos conjuntamente con Bolivia, con Ecuador, con Perú y México. Son 4 países que presentamos nuestras formas de los altares. Habrá música. Habrá música, Y Juan claro, Gabriel. por supuesto, y pan de muertos. Uy, ahí estaremos. Sí, muy ahí bien. estaremos, embajador. Pero sí me gustaría, sí, si puedo, por favor. por ejemplo, un ejemplo de una calavera. Tengo varios. A ver. Por ejemplo, voy a decir uno, es un verso. La muerte tuvo pavor, que prefirió de a de veras no llevarse al escritor y autor de estas calaveras. Qué lindo. Y hay una dedicada a usted, que va. Por linderos va feliz la talentosa Claudia Benavente, periodista continuo y matiz y persona cabal, sincera y valiente. De pronto la ve la parca y también le pone marca, que la muerte no tiene perdón ni con la directora de La Razón. Qué precioso, bravo, gracias. Gracias, embajador. Lo recibo con las 2 manos, muchas gracias. ¿Ustedes sienten que en su movimiento migratorio también se van nutriendo de? Porque si hay alguien que recibe mexicanos, esos son ustedes. Claro que sí. Antes estábamos hablando un poco sobre otra celebración, el 5 de mayo. Es una celebración que viene de México, pero que se celebra en los Estados Unidos, quizás más en México. Y claro, está llegando todas esas tradiciones. Ahora se conoce muy bien el Día de los Muertos, que es muy famoso. Y bueno, pero pensando un poco, como el señor embajador mencionó, en que la muerte no, en esa celebración no tenía nada que ver con el malo o lo bueno. En Halloween me parece que es más sobre el malo, ¿no? Es que los malos tienen la oportunidad de escapar al infierno una noche para hacer juegos y todo eso. Entonces me parece un poco diferente. Y con mucho arte, ¿no? Tim Burton hace una película donde realmente expresa, ¿no? Todo el arte de... Exacto, y eso ha sido otra tradición que ha llegado a ser, bueno, para Hollywood, algo muy importante, que todos los años van a llegar, claro, en todos los países ahora, pero el cine de horror, ¿no? Que llega y todos los años hay maneras diferentes de hacerlo, pero siempre las películas de horror es y tienen, una tradición. fíjese, que tienen un gran público. Estas películas son las que mayor público reciben. Es impresionante. Me gustaría también preguntarles a ustedes si no encuentran algunas contradicciones en sus propias familias. Comienzo por Bolivia. ¿Cómo usted arma su mesa, Milton? ¿Tiene hijos? Tengo hijos. ¿Qué edades? En este momento 18, pero desde los 5 tuve que venir a esta zona porque entró con mucha fuerza el concepto de Halloween. Exacto. Pero bueno, acompañé.
¿no? Porque no es esto. Pero le generó molestia porque usted, además antropólogo del MUSEF, usted debe tener, ¿no?, el decálogo del Día de Difuntos y su hijo ahí halloweeneando, Mi hija, ¿o no? Sí, halloweeneando. Sí. Y bueno, no, el tema es el siguiente, o sea, nosotros estamos en espacios urbanos y tenemos que estar preparados para recibir diferentes tipos de elementos culturales que vienen de diferentes lugares. Y esto me parece fundamental porque la cultura es dinámica. Es lo mismo que pasa con la morenada o el tinku, cuando van innovando una cosa u otra cosa. Es decir, no podemos pensar que las culturas son estáticas, pero sí tenemos que ser conscientes de lo que sucede. Algo que me cuestionaba mucho, y varias veces lo expresé a mi hija, es por qué hablamos de tanta guagua en un tiempo de muertos. Tanta guagua es una guagua de pan. ¿Por qué hay esa lógica en todo lo que armamos? Y claro, otra vez se engrana con este concepto de la fertilidad. Son guaguas de pan. Entonces, la muerte se va a representar con la forma de representación de las guaguas de pan en el armado de la mesa ritual. ¿Por qué? Este tiempo es un tiempo de fertilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Cochabamba? Hay la fiesta de las guayuncas. En tiempo de muertos, las mujeres solteras se colocan en columpios y comienzan a patear unos cántaros. Estamos invitando a la fertilidad. Había otra fiesta que se celebraba justo en esta fiesta que se llama la fiesta de la Cachua, donde jóvenes solteros se reunían a medianoche y se iban mirando, ¿no? Y cuándo le iban a robar, porque estamos en el tiempo de fertilidad. Esa voy a ir yo. El tiempo de en este tiempo se toca el almapinquillo. Entonces los mayores van enseñando a los jóvenes y van de lugar a lugar, ¿no? Por cada lugar que van tocan 3 temas musicales y luego se van a otro y así. Pero es durante 2 días más o menos, y claro, los mayores no aguantan y dejan la labor a los jóvenes. En ese momento los jóvenes comienzan a ver a las mujeres solteras y hay un momento en que deciden robar. Todavía he visto esta actividad hasta el 2005 en una región al norte de La Paz que se llama Huilacala. Me va a dar la dirección, ahí yo voy a ir. Urgente. Y la roban. Entonces, Sí, fíjense, sí. está vinculado todo este periodo con fertilidad y este periodo va a acabar en carnaval. A veces nosotros tenemos un término local que dicen cuando alguna persona está embarazada, más o menos noviembre, octubre, el hijo del pepino será, ¿no? Porque está relacionado con este periodo y ese periodo acaba en carnaval. Por eso, en todo este periodo, si ustedes nos fijamos, en Oruro, ¿cuándo comienza el tiempo de carnaval? Empieza una semana después del que es Todos Santos. Ya el primer convite de carnaval comienza en noviembre y acaba en carnaval. Un último elemento me voy a referir. Nosotros hablamos y decimos que los diablos son supa, y en término quechua y en término aymara. Cuando estaba revisando los documentos, varios de ellos me decían es ángel bueno, ángel malo. Pero un documento de 1588 me dice el supa es el muerto. Entonces, estamos celebrando un tiempo de muertos. Y los indicadores en la diablada está, por ejemplo, el personaje que es el condenado que se presenta en esta danza. Entonces, el fin del periodo de los muertos es en carnaval y lamentablemente lo hemos olvidado. Y esto es lo que a veces me impacta, ¿no? Es decir, si vamos a asumir una actividad como el Halloween, está bien, la debemos conocer, pero también debemos conocer nuestras tradiciones. ¿Es festivo, es musical? Me preguntaba esto porque en México sí es festivo y sí es musical, ¿verdad? Es festivo dependiendo también del lugar. En la isla de Janitzio, en el estado de Michoacán, por ejemplo, sí está la flor especial de cempasúchil, que es una flor naranja, que de alguna forma puede coincidir con Halloween, con la calabaza que es naranja, ¿no? Entonces, y que está muchísimo, está muy presente, muchísimo, ¿no? muy presente. La flor de cempasúchil es muy presente. También se puede comer en quesadillas o en otros platos. ¿La flor? La flor. Ah, mira. Sí, pero es un elemento decorativo de los altares. Muy importante, fundamental, esencial. Sí. ¿Y se baila, se escucha música? Se canta más bien, canciones no muy alegres, sino más bien tristes, memorables. Hay muchas velas, el símbolo de la vela, ¿no? Que eleva el humo, los espíritus al cielo. Entonces es una serie de expresiones, pero sí no hay baile, es generalmente un canto. ¿Y hubo en algún momento en México este debate de se están entrando los gringos halloweeneros o se vivió en paz esta fiesta? Nunca, mejor dicho. Se vivió en paz y fue un apoyo que en un momento dado
Por ejemplo, yo creo que la mayor influencia fue, acorde con mi vida, durante los años 60, 70, y después realmente se hizo muy minúsculo. Y justamente estas figuras, la calavera, las calaveras de azúcar, tomaron un ímpetu, como lo pudo usted ver en México, que está por todos lados. Sí, ya el Halloween ya prácticamente no es significativo a nivel nacional. Quizá en algunos barrios se dé, pero... Y hay también, por ejemplo... Más urbano, me imagino. Sí, calabazas de plástico, ¿no? Para decorar. ¿Esto de las calabazas están ahí? ¿Sí? Y están acá también, sobre todo en lo urbano. ¿De dónde viene esto de la calabaza? Porque es realmente muy representativo. Pero yo no tengo idea de qué pasa con la calabaza. Bueno, creo que la calabaza es nativo a las Américas, al norte, y lo que ha llegado a ser es una decoración, y yo me acuerdo muy bien desde niño pasándolo muy bien con mis padres, haciendo diseños en las calabazas, y siempre se pone afuera con una vela dentro para la noche, y muchas veces con caras diferentes. Para que cobre vida, ¿no? Además debe haber algo hecho con calabaza, porque cualquier mamá dice, bueno, si van a jugar con la cáscara, yo saco la calabaza y me hago un pastel, no sé, me imagino que también deben aprovechar esto. Sí, pasteles de calabaza son muy famosos, sobre todo un poco después solemos comer para el Día de Acción de Gracias, pero también en aquel tiempo de Halloween es algo, la torta de calabaza es muy... ¿Qué va a hacer en estos días en La Paz? Porque ya Halloween entró y llegó para quedarse. En algunos años se ha bloqueado calles, otros años menos numeroso. ¿Qué hace usted, por ejemplo, en Halloween? ¿Se disfraza, está con los niños, sale a las calles? ¿Cómo se...? Exacto, tratamos de portar esta parte de la cultura, y como hemos mencionado con mis hijos, se van a disfrazar. En la embajada vamos a tener... Eso le quería preguntar. Sí, ¿qué van exacto, a hacer? vamos a tener en todas las secciones, los que trabajan allá se van a disfrazar y a aceptar a los niños para que puedan pasar como si estuvieran en sus barrios en los Estados Unidos, para pedir dulces y eso. Y los mayores normalmente en Halloween es un tiempo también de disfrazarse para burlarse de la política, por ejemplo. Y hay muchos lugares famosos, sobre todo en Nueva York, donde hay desfiles de Halloween, pero la mayoría de la gente no se disfrazan de fantasmas, sino de imágenes de políticos o de personas actuales. Es una manera sobre todo este año, que estamos a menos de 2 semanas de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces me parece que van a salir mucha gente disfrazado de políticos. Además, qué lindo que es disfrazarse, porque como en el carnaval, ¿no? Ya nos juntaremos otra vez para hablar de carnaval, pero el hecho de volverse un personaje, el hecho de disfrazarse, tiene que ser trascendente, ¿no? Yo quiero volver a la mesa para que, antes de que se nos acabe el programa, podamos hablar. Yo voy a hacer este año, claro, yo me traje mi mantel de Día de Muertos de México, ya tengo mi Catrina, tengo mi calavera, pero también voy a comprar mis tantahuaguas. Voy a hacer una mezcla, porque los puentes son evidentes. Tengo 3 muertos muy queridos. Tengo a mi abuelo, que ha sido héroe de la guerra del Chaco, mi abuelo Julio César, mi abuela Elena, que ha sido heroína de la vida, y su hijo menor, Julio César. Tengo 3 muertos, voy a poner las fotos. Tengo mis muertos, tengo mi perro, mi hijo me decía, y nuestro gato Apolo, y mi perro Tony. Yo voy a poner las fotos de mi gato, de mi perro, porque ¿qué me importa? Voy a hacer lo que me da la gana en mi casa, y voy a poner la Catrina, y voy a poner la tantahuagua, y voy a mezclar a mis muertos y a mis mascotas muertas. Nadie me castigará, ¿no? No, porque tiene que ver mucho fundamentalmente con este recuerdo del ancestro, que está muy bien marcado en nuestra religiosidad. El referirse a los ancestros tiene que ver con un concepto fundamental. Le llaman Sulcadios en nuestro contexto local. Cuando uno revisa qué es Sulcadios, significa Dios de segundo orden.
O sea, un Dios que está ubicado, digamos, debajo del Dios mayor, que es el Dios católico, pero no vamos a negar que hay estas interacciones. Y a este Dios hay que pedirle que nos proteja, que nos cuide, y eso es lo que hace la gente. Inclusive le piden fertilidad. Ha habido algunos casos que yo he conocido que, por ejemplo, cuando alguna mujer no es fértil, tiene que ir al cementerio a tener relaciones sexuales. ¡Ay, qué horror! ¿Por qué? Pero, o sea, ya disociando totalmente el concepto occidental de lo que es la muerte. Porque en nuestro contexto local la muerte regenera la vida, lo que les había explicado, porque no solo es fertilidad de las plantas, es fertilidad de los seres humanos, fertilidad de los animales y de los minerales. Por eso en Carnaval celebramos al tío, que es un supa y que es un muerto, ¿no? ¿Usted va a hacer su mesa? Yo todos los años hago mi mesa. ¿Qué hace? ¿Qué pone? Yo pongo fundamentalmente el tema de las tantahuahuas. ¿Las fotos de sus muertos? Las fotos de los muertos. Pongo agua con retama, que es una planta que aleja la mala suerte. Pongo una agüita también para agua bendita. Pongo el tocoro, caña de azúcar, los suspiros, ¿algo de los alcohol? Dulces. ¿Un coctelito? Una cerveza. Un cingani. Una cervecita. Sí, claro. Cervecita que le gustaba a mi mamá. ¿Quiénes son sus muertos queridos? Es mi mamá, un abuelo que tenía, que fue papá abuelo de mi mamá. Abuelo materno. Sí, entonces por esa línea yo los recuerdo, ¿no? Y también hay que ir al cementerio porque uno elabora pan y tiene que distribuir el pan, ¿no? Es decir, y por eso a veces la alcaldía, bajo una lógica occidental más bien, nos saca del cementerio, ¿no? Nos dicen, hagan todas sus actividades fuera del cementerio, ¿no? Cuando sí deberían permitirnos hacer muchas de esas actividades. Hay gente que va con los platos calientes a los nichos a ofrecer lo que al difunto le gustaba comer. Entre el caballo, la escalera, la tantahuahua, ¿qué es lo que tengo que comprar sobre todo y por qué? Escalera, porque eso le va a permitir al muerto bajar del lugar que está viniendo. Y esta misma escalera se arma, por ejemplo, en Tarabuco, en el mes de Carnaval, que se llama Pucara, y ahí se le ponen, por ejemplo, cebollas, zanahorias, y en ese mes se cambia el instrumento musical, se comienza a tocar tocoro y los muertos tienen que irse. Tienen que colocar también el caballo, antes se colocaba llama, se hacían antes inclusive animales con quispiña, que es harina de quinoa, porque eso reflejaba lo que nosotros estábamos deseando. Entonces se ponen las llamas porque dice que en la nariz de la llama se va el alma, ¿no? Bueno, supongo que es un alma pequeñita que tiene que atravesar en la nariz de la llama o del caballo un río, que es el río que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y no tiene que mancharse porque el río es negro. Entonces hay estos elementos que es necesario colocar. Embajador, ¿usted qué hace en su casa? ¿Festeja el Día de Muertos? Nosotros generalmente ponemos un altar, un pequeño altar con velas, flor de cempasúchil, la fotografía del difunto, mi padre, que es el difunto más cercano que tengo, y algo de comida, algún vasito de tequila. Sí, sí lo hacemos. Flores. Flores, la flor de cempasúchil, la color naranja. ¿Y cuando está fuera de México, como ahora, también hace algo cuando está lejos de su mamá? Incluyo una fotografía de mi padre en el altar que vayamos a poner en la embajada. Ya, sí, de acuerdo. Sí. Este año, por ejemplo, ¿usted se le antoja, como a mí, mezclar un poquito? ¿Usted podría mezclar esto con una tantahuahua? ¿No tiene problemas de mezclar tradiciones? No. Viaja por el mundo, me imagino Sí, que uno va recogiendo y conocer es apropiarse también y puede ir mezclando un poco, ¿no? Sí. ¿Dónde se iría Frida? Frida que sufrió tanto, Frida la sufrida. Estaba pensando en sus categorías. Yo creo que Frida se iría a un lugar que coincide con el de los guerreros. Eso. Porque el de los guerreros no lo expliqué completamente, pero dice, los muertos en combate, los cautivos sacrificados, o sea, los prisioneros, y las mujeres muertas durante el parto, llegan al Omeyocan, que es donde reina Huitzilopochtli. Yo creo que Frida iría al Omeyocan con los guerreros, y por el accidente que tuvo, que prácticamente le destruyó todo su vientre, yo creo que él está en el Omeyocan. Sí. ¿Y Diego, ya que estamos? ¿Dónde se iría Diego Rivera? Diego murió de muerte natural. Yo creo que estaría más bien en el no hay un lugar del que tuvo muchas mujeres, de repente. ¿Por qué? Para tener mujeres, Diego Rivera, sí, ¿no? Sí. Parados. Ahí yo le haría una categoría especial. Bueno, muchas gracias a los tres por haber estado acá una vez más, al embajador de México en Bolivia, Héctor Valesi.
a quien, además de agradecerle su tiempo, le agradezco en estos últimos años haber compartido con la comunidad boliviana, con la sociedad boliviana, las tradiciones mexicanas, que las sentimos más cerca de un tiempo a esta parte. Así que gracias, muchas embajador. Gracias. Sean Boda, gracias también por estar en el país, por estar con nosotros, por ayudarnos a comprender la alegría. Usted nos recuerda la alegría de la niñez, del compartir. Creo que si algo sacamos de Halloween es la comunidad, es la familia, es la alegría de compartir con nuestros niños. Creo que usted lo ha reflejado muy bien. Gracias. Le agradezco por la invitación. No, y esperemos que vuelva al programa cuando hablemos de temas políticos. Después de las elecciones en Estados Unidos vendrá y seguramente con otros temas. Y gracias también a Milton Eizaguirre por su trabajo, por las precisiones que nos ha traído y por su vocación, estar en el MUSEF tantos años y entregar la vida a nuestra cultura. Creo que es una vocación muy fuerte. Gracias por su trabajo y por estar acá en el programa. Muchas gracias. Todavía faltan muchas cosas, pero creo que estamos por buen camino. Esto es un buen elemento, un buen ejemplo de lo que estamos haciendo. Gracias. La conclusión, sí, La conclusión en general, la celebración del Día de Muertos es pura vida. Es pura vida. Yo me quedo con Calavera Claudia Benavente, lo voy a leer, me encantó. Por linderos va feliz la talentosa Claudia Benavente, periodista continuo y matiz y persona cabal, sincera y valiente. De pronto la ve la parca y también le pone marca, que la muerte no tiene perdón ni con la directora de La Razón. Que siga la vida, es esto la muerte, no sino una prolongación de la vida. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en este programa y como seguiremos vivos, la próxima semana le traemos otro tema, le prometemos polémica y pluralidad como cada 7 días. Que tenga una buena semana.